Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de uso y función aplicados al packaging. En realidad, la primera pregunta que nos debiéramos hacer para este tipo de productos o cualquier otro es ¿para qué diseñamos? Y la respuesta es justamente para dar respuesta a las necesidades. Cuando hablamos de las necesidades, y esto tiene que ver, les diría, básicamente con el origen del diseño industrial, el diseño industrial da respuesta justamente a las necesidades básicas para mejorar la vida de las personas. Y estas necesidades, en realidad, el hombre las cubría naturalmente antes de que exista el diseño, o sea, para poder protegerse de las inclemencias del tiempo, para alimentarse, para tener fuego, para poder cocer los alimentos. Todos son necesidades que eran imperiosas y que las pudieron justamente salvar gracias a diferentes instrumentos que el hombre fue creando, utilizando piedras como herramientas, utilizando huesos, y de alguna manera dio respuesta justamente a esas necesidades. Ahora, cuando hablamos de las necesidades en la actualidad y planteamos objetos que son programados de alguna manera para tener una obsolescencia muy rápida, y ya no hablamos solamente de la obsolescencia programada donde los objetos dejan de funcionar. Hoy quizás el panorama es mucho más acelerado, o sea, los objetos no se descomponen, pero terminan siendo caducos en función de las nuevas posibilidades, de los nuevos modelos, no solamente en la electrónica, sino en muchos campos. Y de las necesidades podemos saltar a la resolución de problemas. Y los problemas, como podemos ver en el diseño industrial, tiene un arco de posibilidades y un arco de objetual realmente inmenso, que va desde productos de muy bajo consumo a de altísimo consumo. Objetos para unas minorías y objetos para mayorías, objetos donde realmente el público usuario son diferentes, y hay que tener justamente estos datos, estas variables para poder manejarlas y poder diseñarlas en consecuencias. En definitiva, los problemas siempre van a estar presentes en todos los objetos. No porque los objetos estén mal diseñados, sino porque la propia tecnología, la propia sociedad va avanzando de tal manera que siempre los requerimientos pasan a ser diferentes de una época a otra. Ahora, cuando hablamos de elementos que son pertinentes al diseño, hablamos básicamente de esta tríada, que es forma, uso y función. Cuando hablamos de la forma nos remite justamente a todo lo que podemos percibir como un elemento externo, pero el elemento externo puede denotar cuestiones que tienen que ver con las modas, con la tecnología, con el medio de producción, con los costos. Y el uso se remite justamente al usuario, o sea, siempre el objeto de diseño industrial se remite a un usuario. Y la función de alguna manera marca cómo se estructura ese objeto en términos funcionales, en términos estructurales, mecánicos, cómo funciona el objeto. ¿Por qué decimos que estas tres variables son pertinencia del diseño? Porque en realidad el diseño utiliza muchas otras variables, como puede ser, por ejemplo, la tecnología, los medios de producción, pero no le es propia, o sea, quizás en otras disciplinas, como la ingeniería, manejen mucho más, en forma más solvente y más profunda, estas variables, y nosotros también la utilizamos, pero no es privativa del diseño industrial. Como también podríamos plantear aspectos que tienen que ver con la psicología, con la antropología, para entender, digamos, el funcionamiento y la lógica de los objetos en función de la sociedad, y sin embargo estas también pertenecen a otras disciplinas humanísticas que de alguna manera nos abastecen de conocimiento para generar productos que finalmente lleguen a la sociedad y satisfagan a la misma. Ahora, cuando hablamos de la tríada de Peirce fue el padre de la semiótica, que es la ciencia de los signos,
y cuyo estudio en realidad abarcó muchas disciplinas, la astronomía, la matemática, la filosofía, la lingüística, y la lingüística es de alguna manera la que toma el planteo de analizar, por ejemplo, la forma dentro de lo que es la sintáctica y la semántica. Cuando hablamos de la sintáctica estamos hablando de los signos básicos. En el lenguaje podemos hablar del alfabeto, la combinación de las letras. En diseño, la combinación de esos elementos básicos son las formas. Uno podría describir un cubo, un cilindro, una pirámide, y esas son formas sintácticas, digamos, es el ABC, digamos, de una forma que va a generar otra forma. Y la semántica es lo que se dice del objeto, es el discurso, es lo que de alguna manera se quiere representar. Ambas se plasman a través justamente de la forma. Y después tenemos la pragmática, que es tanto el uso como la función. Y a su vez, las variables de diseño, y esto lo van a ver en muchas materias de la carrera, es la tríada de objeto, sujeto, contexto. Siempre esta tríada es fundamental. El objeto de alguna manera está representado por la forma exterior del objeto, el uso por el sujeto es el centro del objeto, es para el cual va destinado el diseño, y el contexto en este caso puede ser la tecnología u otro aspecto que tenga que ver con un contexto cultural, económico, productivo. Para ir un poquito más en detalle, cuando hablamos de la tríada de Peirce, en la cual podríamos inscribir a todos los objetos de alguna manera tienen algún aspecto de estas dimensiones. Un diseño equilibrado es un diseño que tiene las tres dimensiones por igual. Ahora, cuando la dimensión sintáctica plantea, por ejemplo, que es el conjunto de relaciones que existe entre las unidades, por ejemplo, palabras, signos y símbolos, que forman el vocabulario, y en el caso del objeto diseñado, producido tal como se presenta, en este caso es la descripción ordenada de sus elementos. Cuando uno puede hacer eso, digamos, tiene una buena relación sintáctica. Y ahí podríamos decir que lo que prevalece justamente es el formalismo. Cuando podemos identificar las formas o cuál es la operación de diseño, decimos que la dimensión sintáctica está por encima de las otras dos. ¿Y esto cómo lo podemos verificar? Seguramente en este objeto, como estamos viendo artefactos de baño, en el caso de la bañera responde más a una cuestión formal que a una cuestión de uso. O sea, la forma no se adapta necesariamente a la ergonomía del cuerpo, a las formas del cuerpo, a la comodidad del cuerpo. Y por supuesto, este objeto no tiene un mensaje más allá de la forma. Lo fuerte de este objeto es justamente la pregnancia que tiene esas formas y esa lectura de construir la forma. La dimensión pragmática es la que detenta el objeto en términos estructurales, matéricos, pero también desde lo cultural y social en determinado contexto. La forma sigue a las funciones, el paradigma funcionalista por excelencia, que es un principio de Sullivan, de principios del siglo pasado. Y en estos objetos podemos ver que casi los objetos son mínimos, como una correa, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, que de alguna manera sujeta las rodillas y la parte lumbar de la espalda para poder estar sentado y poder descansar en este mismo elemento. Es un elemento que es muy básico, o un asiento que termina siendo la famosa silla Phantom, donde digamos, el apoyo y el asiento y el respaldo es una misma pieza, o textiles inteligentes que generan transparencia a través de pequeñas cámaras de video, o un simple taburete que sirve no solamente para sentarse, sino para apoyar revistas. Todos estos de alguna manera hablan de la función, o sea, denotan la función, cómo se utilizan. No pretenden decir nada más allá de lo que justamente representan, que es la función. Y en este caso, en el caso de packaging, nosotros vamos a trabajar con una variable que es el cartón. Y el cartón, cuando lo empezamos a analizar de sus diversas formas, un material que nosotros justamente lo leemos como un elemento más vale frágil, laminar,
según cómo lo trabajemos podemos adquirir mucha resistencia, según cómo trabajemos sus hojas, cuál es el tipo de cartón, si es corrugado, si es, digamos, pegado, digamos, en forma de tiras, en forma, digamos, opuesta a la carga que se va a ejecutar. Casos emblemáticos del diseño que son diseños de autor. Cuando hablamos de la estructura funcional, planteamos justamente un elemento laminar que según cómo lo pleguemos, en el sentido opuesto al esfuerzo, va a poder resistir el peso, por ejemplo, de una persona. Eh, por eso un mismo material, según cómo lo utilicemos, puede resistir o no una carga eh, y ser un objeto básicamente frágil. En realidad, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las piezas, por ejemplo, de un auto en forma individual, son elementos muy poco estructurados, pero en términos de unión, a través de la soldadura, generan todo un cuerpo, un monocasco de muchísima resistencia. Entonces, aquí la estructura funcional está en función de la forma. Y cuando hablamos de las funciones del packaging, básicamente es la de contener. Contiene todo tipo de productos, eh, que es la primera función. La segunda es la de proteger ese contenido. La tercera es facilitar el uso del producto. O sea, no solamente lo contiene, lo protege, sino que también facilita el uso para usar, para poder manipularlo, para poder protegerlo, para poder generar de este producto un producto más eficiente. Permite el manipuleo. Y después en rojo tenemos identificar el producto y vende el producto. Estos dos últimos ítems en realidad nosotros no los vamos a considerar en esta ejercitación porque en realidad tienen un nivel de complejidad que va mucho más allá de las características esenciales que tienen que ver con cómo funciona un packaging, de contener y de proteger y de facilitar el uso del producto. Lo mismo la venta del producto. Todo lo que es la gráfica aplicada en realidad tiene un estudio muy profundo que tiene que ver con diferentes consideraciones que no los vamos a hacer eje de este ejercicio. A su vez, las categorías de envases podríamos plantearlas como el envase primario. En el caso de un perfume es el envase de vidrio, es el envase que va a contener el objeto con el dosificador. Generalmente en la industria de la perfumería, todo lo que es packaging suele tener un porcentaje del valor del producto, o sea, en este caso del contenido, muy alto, porque es parte de la estrategia de venta. No así en los demás productos, donde simplemente son, en muchísimos casos, cartones que generan poliedros, este, y cuya protección está garantizada a través justamente de los componentes internos. El envase secundario, en el caso de un envase de perfume, es justamente la caja de cartón que va a contener a todas las cajas individuales de perfumes. Y el envase terciario es justamente el elemento que congrega todas las cajas de cartón a través de un pack mucho más grande. Muchas veces utilizando film contraíbles y elementos que aseguran la estanqueidad y el no movimiento de cada una de las piezas asociadas una con las otras. Posibilidades de diseño. En realidad con el cartón tenemos muchísimas posibilidades. En general se trabaja sobre aspectos minimalistas en el sentido de utilizar elementos donde se pueda visualizar parte del objeto para poder reconocerlo, pero también generar elementos estructurantes que lo protejan justamente del manipuleo, del traqueteo que puede traer un producto sensible como puede ser un teléfono a lo largo de un viaje, y evitar de esta manera muchas veces utilizar plásticos como elementos mullidos para protegerlos de las vibraciones y de los golpes.
Pero también cuando hablamos ya de packaging, muchas veces hablamos de objetos que tienen una función primaria, que es justamente la de otorgar al usuario una doble función. En este caso, poder contener, por ejemplo, en este caso, un juego de ajedrez, por ejemplo, pero el mismo objeto generar una mesa y dos bancos, donde también lo que podemos observar a partir de cómo se trabaja el pliegue y la direccionalidad del cartón puede sostener un peso de una persona. O por ejemplo, en este segundo caso, donde el propio packaging termina siendo el propio objeto. En este objeto lo que podemos ver son las vistas proyectadas de una lámpara que queda en forma interna, jugando justamente con el principio de fondo y figura, donde se puede ver reproducir, digamos, la imagen de una lámpara. O, por ejemplo, usarlo como un dosificador de ciertos líquidos, utilizando generalmente envases Tetra Pak, que pueden garantizar la estanqueidad y la higiene del producto, asociado, por supuesto, a otros productos, en este caso, plásticos inyectados para utilizarlos como boquillas y demás elementos de un objeto que va a ser desechado. O este caso muy interesante de un packaging que puede eh, generar formas diversas a partir de una base cuadriculada, digamos, con diagonales, troqueladas, y lo que permiten es justamente formas aleatorias según lo que se lleve o se transporte, como en acá vemos la pieza, digamos, con un reticulado en todas las direcciones, en todas las diagonales, y rectas en todos los sentidos, y pueden generar cajas que son de diferente volumetría, pero también objetos que de alguna manera representan una forma amorfa. Simplemente con una operación de un mini troquelado podemos de alguna manera llevar la forma que nosotros queremos con esta lámina. En este caso no estamos hablando de packaging, pero hablamos de un objeto que tiene el mismo concepto, que es generar un objeto laminar, de un objeto laminar un elemento volumétrico. El cartón también nos permite, y esto es importante para los estudiantes de diseño, porque en realidad nos permite generar un montón de formas que, si bien no son operativas en términos reales, sirven para poder tener una primera percepción del objeto y poder reproducirlos. Y hablamos de objetos muy simples, objetos que podrían cumplir una función básica, donde todos tenemos el mismo problema cuando enchufamos un teléfono para cargar y dónde lo ponemos. Bueno, este simple packaging puede resolver esa problemática. O en este caso, donde planteamos que el mismo packaging sirva como o se entienda en su doble función para poder contener el alimento y poder utilizarlo para el mismo. O en este caso utilizar una lámina troquelada y poder generar un espacio que se podría modular para, por ejemplo, el enrollado de un cable. De esta forma generar, digamos, con un mismo objeto, yo puedo determinar diferentes anchuras para poder contener, por ejemplo, un cable. O en este caso, donde no solamente la lámpara es visible y es protegida por el cartón, sino también donde justamente el culote queda a la vista en la parte posterior, justamente para poder ser probada en el local. Configuración. Las configuraciones también del cartón suelen ser engañosas. En este caso, pueden reproducir una textura y una forma que no es justamente lo usual en cartón. O en este caso, un packaging, donde acá quizás la particularidad de este diseño es la de dejar este objeto, este packaging,
con una doble función. Por un lado, poder, y esto tiene que ver con la producción, cuando el proveedor manda las cajas y las manda desarmadas, ocupa muchísimo menos lugar que una caja armada. Y como segunda función, cuando ese objeto es desechado, en realidad me queda la bolsa para poder ser utilizada con la estampa naturalmente de la marca que sigue haciendo, digamos, los efectos de la publicidad. Una problemática cotidiana dentro del packaging es la transportabilidad. En este caso se utiliza un plástico, pero pueden ser diferentes elementos, donde en función justamente de la temperatura que levantan estos recipientes, que pueden llevar café o bebidas calientes, justamente el packaging lo que garantiza es poder llevar más de dos, más con el contenedor de azúcar y de cucharas. En este caso lo mismo. Ver, por ejemplo, la segunda función, donde lo que nosotros podemos ver justamente es prever que este objeto no solamente va a servir para contener el alimento una vez que nosotros lo llevamos de la tienda, sino que también pueda dosificar de alguna manera el alimento para nuestras mascotas. O en este caso, esta caja de un producto electrónico que en realidad prevé justamente eh, ser reversible y de esa manera poder utilizarlo sin mostrar justamente toda la gráfica, el diseño de gráfica aplicada a la vista. A partir justamente del troquelado previsto que viene en ese packaging. Hablamos de otros packaging donde de vuelta aparece la segunda función, donde una vez que se utiliza el producto, en este caso una botella de vino, nos sirve como luminaria. Una luminaria hecha en madera. También la forma en que podemos trabajar el material, en este caso el cartón, eh, esta perforación y pliegue de estas perforaciones nos permiten generar un elemento mullido, amortiguador de un producto frágil y no utilizar los polietilenos inflados con burbujas de aire que contaminan y que no se pueden reciclar. Pensando en el mismo concepto respecto a la estructura, podemos ver que a partir de una simple lámina que viene toda, digamos, toda plegada sobre una de las caras, cuando la desplegamos, todos esos elementos lineales en realidad sirven como parte de apoyo y con muchísima resistencia, por más que el material sea cartón. Respecto a las sillas plegables, sillas que en general sirven para usos temporales, con muy breve tiempo. Hay muchísimas versiones, en este caso una versión con líneas rígidas, pero siempre pensando en poder soportar el peso de una persona y ver cuál es la direccionalidad justamente de esa carga. Generalmente son digamos, muy bien trabajadas, donde también lo importante de todo esto es el aprovechamiento del material, que es fundamental, que no haya mucho desperdicio. Eso también habla del buen diseño y que cumple naturalmente su función, que en este caso es la de poder generar elementos muy económicos, que se armen muy rápido y con una posibilidad, digamos, de soportar pesos muy amplia. Este es otro ejemplo, digamos, quizás uno de los más premiados internacionalmente, es de un diseñador argentino, Alejandro Sarmiento, que ya no busca la configuración típica de un elemento con líneas muy rígidas, sino que justamente plantea líneas curvas, líneas
de simple curvatura, o sea, con una curvatura en un solo sentido, pero con muchísima posibilidad de soportar pesos muy amplios, como tanto como 80 kilos. Y también hecho con una simple lámina de cartón. Y si ustedes pueden observar, también el desarrollo que tiene la pieza genera muy poco desperdicio. Acá tenemos otros elementos que también de alguna manera trabajan la estructura para poder soportar el peso. Y lo importante de esto es cómo se prevé la venta de esto, que es a través de un packaging, que es básicamente una pequeña caja donde cada pieza está pensada en función de poder guardarse eh, y ocupar el menor espacio posible. Esto también es una importante elemento de diseño, el poder trabajar justamente las dos configuraciones, el objeto desarmado y el objeto armado. Pero también podemos hablar que estos elementos podrían servir como accesorios. En este caso, poder utilizar ruedas y elementos de tiraje, eh, generalmente con pegamentos doble faz, para poder, por ejemplo, transportar una caja, que en este caso sería imposible ser transportada por una sola persona. Bueno, en este caso, estos accesorios permiten esa doble funcionalidad del producto. El sistema modular, como en todos los casos en diseño, son muy importantes porque facilitan la producción del objeto, pero también del armado del objeto. En este caso, el equipamiento, por ejemplo, de un local con sus elementos desde un mostrador hasta un exhibidor, que son paredes divisorias, y simplemente con estos elementos, o sea, con estos módulos que se estructuran a partir de piezas muy simples. La combinación de todos estos generan todas estas formas, con diferentes colores, con diferentes texturas, con diferentes aplicaciones gráficas también. Armados muy... y después con elementos tensados que hacen que el objeto funcione como una pieza única. O en este caso módulos para poder acoplar, generalmente módulos con cortes muy precisos, generalmente con láser, donde generan módulos encastrables con crecimiento modular para generar repisas. O con dosificadores, como en este caso, fideos italianos, para 6 porciones. O en este caso, por ejemplo, el ordenamiento de elementos unitarios que en general vienen a granel, donde son muy incómodos de utilizar, y acá genera una situación muy sencilla para poder utilizarlo cuando uno eh, está en situación de trabajo, no en una caja todos dispersos, sino acomodados y con un gancho en el cual puedo adosarlo al cinturón y poder utilizarlo de una manera más rápida. Y aspectos lúdicos donde en realidad lo que se plantea es la intervención del usuario dentro del diseño. En este caso, poder generar elementos donde el propio usuario construye su imagen, la forma que él quiere, la forma en términos gráficos, ¿no? Los dibujos, y también el hecho de poder generar el armado como un hecho lúdico también. O en este caso, juguetes muy económicos, ecológicos también, que compiten con los objetos de plástico, contaminantes y poco reciclables, generando ámbitos
Y en este caso, de la descartabilidad, hecho en productos que hasta hace poco no se consideraban descartables, como puede ser en este caso una cámara fotográfica de IKEA. Estos son productos que obviamente ya no tienen ningún sentido ante la proliferación de cámaras en todos los teléfonos, pero esto era una solución bastante práctica años atrás. Y después tenemos como proceso eh, este packaging que en realidad puede contener diferentes tipos de granos, donde en realidad la práctica del diseñador es realmente muy importante, tanto en prueba y error, para poder determinar cómo es el manipuleo, la dosificación, el transporte, el poder utilizarlo en la casa, y todo esto genera todo un estudio práctico, que es el que se hace generalmente con las piezas de packaging en diseño industrial, con todas las consideraciones que hay que tener, como muestran un poco las imágenes. Bueno, muchas gracias.